Se atribuye el uso más conocido del término biopolítica al filósofo francés contemporáneo Michel Foucault, nacido en 1926 y fallecido en 1984. Convencionalmente suelen distinguirse en la obra de Foucault tres etapas intelectuales. La primera, centrada alrededor de la pregunta por el saber, que se le reconoce con el nombre de arqueología, y que se extiende entre 1961 y 1969. En ella destacan como obras importantes su Historia de la locura en la época clásica y la Arqueología del saber. Para Foucault la historia sería la historia de la producción de la verdad y no coincidiría exactamente con la historia de la ciencia. Y la producción de la verdad se descubriría en las prácticas humanas. Los objetos son producto de las prácticas. Mejor dicho, existen las cosas o los objetos que determinadas prácticas han producido. Una segunda etapa podría ser caracterizada como la etapa de la genealogía, en la que comienza a elaborar su pregunta por el poder en textos como El orden del discurso o Nietzsche, la genealogía, la historia, ambos de 1971. Y que encuentra su momento relevante con la publicación de Vigilar y Castigar y el volumen primero de su Historia de la Sexualidad, titulado La voluntad de saber, en 1976. Acá muestra la progresiva extensión de las disciplinas en el curso de los siglos XVII y XVIII y su difusión a través del conjunto del cuerpo social. Finalmente, una tercera etapa, más o menos a partir de 1978, en la que se anuncian cuestiones tales como la de la gubernamentalidad y la de las relaciones entre verdad y subjetividad, donde destaca el tratamiento que hizo de las prácticas del decir veraz, de la parresía, y que haya su manifestación cumplida principalmente en los últimos cursos dictados en el Collège de France de los años 80. Y los volúmenes segundo y tercero de su Historia de la Sexualidad, titulados respectivamente El uso de los placeres y la inquietud de sí, ambos de 1984, publicados apenas un mes antes de su desaparición. Ahora Foucault va a rearmar toda su trayectoria anterior, releyéndola desde el problema del sujeto y dotándola de un sentido retrospectivo que afila su agresividad y multiplica sus posibilidades. Así, la mayor parte de los estudios sistemáticos que se han ocupado de la obra de Foucault han distinguido estas tres etapas y han apoyado sus diferencias en el análisis del sentido y el valor de la obra Foucaultiana. Ello hasta el punto en que incluso otro filósofo francés contemporáneo de Foucault, Gilles Deleuze, resume su pensamiento por relación a tres preguntas mayores de clara resonancia kantiana, que son ¿qué puedo saber? ¿Qué puedo hacer? ¿Y quién soy yo? Preguntas que se inspiran en los cortes del itinerario intelectual recién señalado. Ahora bien, la comodidad de una clasificación como esta es evidente. En primer lugar, se pliega a una sencilla exigencia cronológica, que parece de suyo legitimarla, a la vez que nos ofrece la ilusión de un encaminamiento sucesivo de la tarea de Foucault hacia una reflexión cada vez mejor armada. Y en segundo lugar, está ratificada en parte por el propio Foucault, quien, por ejemplo, con ocasión de la publicación de Vigilar y Castigar, se extiende largamente en consideraciones metódicas acerca del desplazamiento que conduce de la arqueología del saber a la genealogía del poder. Sin embargo, no parece del todo evidente que esta clasificación deba aceptarse sin más y tal cual. El riesgo de aceptar una periodización como la anterior es doble. Puede llevar a imaginar algo así como la sucesión de tres procedimientos, cada uno de los cuales sustituiría al anterior, es decir, de arqueología a genealogía y de genealogía al análisis de las técnicas de subjetivación. Pero ello es radicalmente erróneo. Los procedimientos metódicos se engloban más bien en círculos concéntricos, cada vez más amplios, en vez de sustituirse unos a otros de ninguna manera. Quizás todo el trabajo de Foucault podría ser visto más bien como un análisis filosófico histórico de las prácticas de subjetivación. Dice Foucault, lo cito, no es el poder, sino el sujeto el que constituye el tema general de mis investigaciones.
Estas prácticas de subjetivación son también formas de objetivación, es decir, de los modos en que el sujeto ha sido objeto de saber y de poder, tanto para sí mismo como para los otros. O formas de subjetivación y de sujeción, como a él también le interesaba mucho distinguir. Es decir, se trataría del estudio de las relaciones entre el gobierno de sí y el gobierno de los otros. Ahora bien, el origen del término biopolítica se remonta al sueco Rudolf Kielen, quien lo ocupa por primera vez en el año 1905. Y a partir de entonces es posible distinguir, al menos esquemáticamente, dos diferentes conceptos de biopolítica y dos épocas que le están asociadas. El término se refiere, en primer lugar, a una concepción de la sociedad, del Estado y de la política en términos biológicos, y más precisamente patológicos. El Estado sería una realidad biológica, un organismo, y puesto que este organismo vive en un continuo desorden, la política tiene que basarse para administrar a ese Estado en las patologías que puede afectarlo. Y en segundo término, en un movimiento inverso al anterior, aunque no sin relaciones con este, el término biopolítica es utilizado para dar cuentas del modo en que el Estado, la política y el gobierno se hace cargo en sus cálculos y mecanismos de la vida biológica. Entonces, con el término biopolítica se entiende usualmente el enfoque de aquellos científicos de la política que utilizan los conceptos biológicos, en particular la teoría neodarwiniana del evolucionismo, y las técnicas de investigación biológica para estudiar, explicar, prever y algunas veces prescribir el comportamiento político. En Foucault, la noción de biopolítica aparece a partir de 1974. Por primera vez en El nacimiento de la medicina social, que es una conferencia que él dicta en Río de Janeiro, Brasil, y encuentra una formulación más articulada en la parte final de La voluntad de saber, y un análisis extenso en los cursos dictados en el Collège de France, que son defender la sociedad, seguridad, territorio, población y nacimiento de la biopolítica. Según Foucault, a partir de la época clásica, asistimos en Occidente a una profunda transformación de los mecanismos de poder. Junto al antiguo derecho del soberano de hacer morir y dejar vivir, surge luego el poder de hacer vivir y dejar morir. A partir del siglo XVII, el poder se ha organizado en torno de la vida, bajo dos formas principales que no son antitéticas, sino que están atravesadas por un conjunto de relaciones. Por un lado, las disciplinas, entendidas como una anátomo-política del cuerpo humano, que tienen como objeto al cuerpo individual, considerado en tanto máquina. Y por otro lado, a partir de mediados del siglo XVIII, una biopolítica de la población, por referencia al cuerpo especie, cuyo objeto será el cuerpo viviente, o sea, el soporte de los procesos biológicos, del nacimiento, de la mortalidad, de la salud, de la duración de la vida. La cuestión de la biopolítica se inserta en el marco del análisis de la racionalidad política moderna, particularmente en el estudio de la razón de Estado y del liberalismo. Esta nueva forma del poder se ocupará entonces de lo siguiente. En primer lugar, de la proporción de nacimientos, de decesos, de las tasas de reproducción, de la fecundidad de la población, en una palabra, de la demografía. En segundo lugar, de las enfermedades endémicas, de la naturaleza, de la extensión, de la duración, de la intensidad de las enfermedades reinantes en la población, de la higiene pública, es decir, del higienismo. En tercer lugar, de la vejez, de las enfermedades que dejan al individuo fuera del mercado de trabajo, también entonces de los seguros individuales y colectivos, de la jubilación, vale decir, de los sistemas de seguros. Y por último, de las relaciones con el medio geográfico, de las relaciones con el clima, es decir, se trata del urbanismo, se trata de la ecología. En su obra Vigilar y Castigar,
Michel Foucault caracterizaba la profunda transformación histórica producida entre los siglos XVII y XVIII a partir de la extensión de un sistema de vigilancia generalizada que comenzó crecientemente a diseminarse a través de todo el cuerpo social. La prueba de la ocurrencia de esta modificación sería la multiplicación de las instituciones disciplinarias, como a él le gustaba denominar, es decir, los hospitales, los colegios, las prisiones, las fábricas y otras semejantes. A partir de ese momento, las disciplinas comenzaron a operar cada vez más como técnicas para fabricar individuos útiles socialmente. La instauración de ese nuevo sistema disciplinario requirió de la apropiación de un sistema de vigilancia permanente, capaz de ponerlo todo en visibilidad a condición de tornarse el mismo invisible, inadvertido. Foucault lo describe como un tipo de poder que implicó un haz de técnicas y procedimientos de extracción de información con sus correspondientes niveles de aplicación y sus distintas metas. Solo de tal manera, a su juicio, es como pudieron llegar a constituirse la medicina clínica, la psiquiatría, la psicología del niño y toda la investigación científica en general. Así entonces, las ciencias biomédicas habrían tenido su matriz técnica en el registro infinitesimal que, a partir del siglo XVIII, ellas comenzaron a practicar respecto de los individuos, para hacer entrar a la vida y sus mecanismos en los dominios de los cálculos explícitos, distribuyendo lo viviente en registros de valor y de utilidad. Por primera vez en la historia humana, lo biológico se vio enteramente reflejado en lo político, y el individuo humano capturado en la grilla del poder extendido a partir del saber, como afirma en el primer volumen de su Historia de la Sexualidad. Foucault atribuyó un protagonismo fundamental al dispositivo biomédico desplegado a partir de la época moderna, mediante el cual se constituyeron una anatomopolítica del cuerpo, por referencia a la conjunción de saber y poder desplegados sobre los individuos, y una biopolítica de la población, es decir, el complejo de saber y poder ejercido sobre el cuerpo social entero o los grupos tomados en su conjunto. Se inicia con esto la era de un biopoder. Ese biopoder es un elemento indispensable en el desarrollo del capitalismo. Este no pudo afirmarse sino al precio de la inserción controlada de los cuerpos en el aparato de producción y mediante un ajuste de los fenómenos de población a los procesos económicos. Lo que se podría llamar umbral de modernidad biológica de una sociedad se sitúa en el momento en que la especie entra como apuesta del juego en sus propias estrategias políticas. Una sociedad normalizadora habría sido entonces el efecto histórico de una tecnología de poder centrada en la vida. En relación con las sociedades que hemos conocido hasta el siglo XVIII, hemos entrado en una fase de regresión de lo jurídico. Las constituciones escritas en el mundo entero a partir de la Revolución Francesa, los códigos redactados y modificados, toda una actividad legislativa permanente y ruidosa no deben movernos a engaño. Son las formas que tornan aceptable un poder esencialmente normalizador. De todas estas consideraciones, e incluso de otras semejantes, busca hacerse cargo este curso. Existen, por cierto, circunstancias y problemáticas privilegiadas que lo permitirían, tales como aquellas vinculadas a las políticas histórico-médicas de la eugenesia y el higienismo racial, o a aquellas acontecidas en el ámbito de la investigación científica en que participan seres humanos, o aquellas donde se registra y acopia información y materiales biológicos extraídos de personas en biobancos. Por último, se pueden considerar también, y con especial énfasis dada su importancia para el futuro de la especie, las implicancias éticas del programa de mejoramiento humano levantado por las implementaciones biotecnológicas actuales y futuras.